Hola a todos. Bueno, en este video vamos a hablar un poco de la miología de la cabeza y el cuello. Y como todos saben, cuando empezamos a hablar de miología, es importante describir las fascias que están en relación a los músculos. Específicamente hablando de la fascia de la cabeza, sabemos que tenemos una fascia superficial, la cual en la cabeza es continua, aunque disminuye su espesor y es bastante escasa a nivel de los orificios naturales, como la boca y la nariz. Con respecto a la fascia profunda, hay tres partes que requieren especial atención. Una es la fascia temporal, que está cubriendo al músculo temporal y que se fija tanto al arco cigomático como a la parte media en dorsal de la cabeza. La otra es la fascia bucal, la cual cubre al músculo bocinador, se fija a los extremos tanto de la mandíbula como del maxilar y se continúa caudalmente con la fascia faríngea, que se fija tanto al hueso pterigoideo como al hueso estiloioides y al cartílago tiroideos de la laringe. Con respecto a los músculos, los podemos dividir en dos grandes grupos. Uno son los músculos faciales o de la mímica, todos inervados por el nervio facial, y el resto son los músculos masticadores. Estos músculos masticadores tienen acción sobre la articulación temporomandibular, produciendo algunos de sus movimientos, sea flexión y extensión, como sucede solamente en los carnívoros, o flexión y extensión y lateralidad, como pasa en los equinos y bovinos. Antes de comenzar con la descripción de los músculos faciales, hay que hacer referencia al músculo cutáneo, tanto del cuello como de la cabeza. En el caso de los carnívoros, el músculo cutáneo del cuello se divide en dos esfínteres. Un esfínter un esfínter superficial, perdón, que está formado por fibras transversas que cubren la parte ventral del cuello. Se origina desde el esternón y se insertan en la mandíbula. A su vez también aparece un esfínter profundo que se extiende desde ventral de la oreja y cubre las regiones parotidia y masentérica. Hay que sumar el músculo platisma, el cual se origina desde la región de la nuca y se extiende hasta la comisura de la boca. Es un músculo bastante extenso. En el caso de los carnívoros también podemos describir un músculo cutáneo frontal que está cubriendo la región frontal y parte de la región temporal. En los equinos, el músculo cutáneo del cuello es un músculo ubicado solo en ventral del cuello, se origina del esternón, donde en su parte más caudal es más grueso, y se dirige hacia la mandíbula, donde va adelgazándose y va perdiendo fibras musculares. Con respecto al músculo cutáneo de la cara, solo hay unas pequeñas fibras ubicadas en ventral de la cabeza. Ahora sí, comenzando con la descripción de los músculos faciales, uno de los que podemos mencionar es el orbicular de la boca. Este músculo es el que le da forma a los labios y se encarga de su movimiento. Otro músculo que encontramos es el elevador nasolabial. El músculo elevador nasolabial nace desde dorsal, de la región frontal, y se extiende hasta la parte lateral del hollar y el labio superior. Otro músculo es el elevador del labio superior, el cual se origina del maxilar, cerca del ángulo medial del ojo. Es un músculo aplanado que se extiende rostralmente para terminar uniéndose en un tendón que pasa entre los hollares y termina en el labio superior. El canino es un músculo que nace de la cresta facial y en el caso de los equinos va a terminar en el borde lateral de la nariz, colaborando con la dilatación de esta. En los casos de los caninos, termina a la altura del diente canino, el cual es el que gesticula durante momentos o acciones agresivas. El cigomático es un músculo delgado que se origina también de la cresta facial y se extiende hasta la comisura de la boca. Otro músculo que está presente en los equinos, pero no en los caninos, es el depresor del labio inferior. El bucinador es uno de los músculos importantes, forma la base de las mejillas o carrillos,
Tiene dos porciones, una bucal y otra molar. Las fibras se dirigen de manera tal que terminan en un tendón intermedio y cuando la comida o la saliva queda en el vestíbulo de la boca, al contraerse, llevan a este bolo alimenticio entre las dos arcadas mandibulares para continuar la masticación. Existen otros músculos también que se pueden hacer referencia, como son los músculos del ojo y los músculos que conforman los grupos de la oreja. Estos de la oreja están divididos en 4 grupos, uno dorsal, uno rostral, uno caudal y uno ventral, que vamos a describir con más detalle cuando estudiemos tanto los anexos oculares como el oído. Así que por ahora los dejamos. Ya comenzando con el estudio de los músculos masticadores, uno de los que podemos mencionar es el músculo macetero. El músculo macetero se origina de la cresta facial y arco cigomático y va a ubicarse en toda la fosa macetérica de la rama de la mandíbula. Este músculo presenta capas de fibras, algunas superficiales y profundas. Está inervado por la rama mandibular del nervio trigémino y su acción es la de flexionar la articulación temporomandibular. De esta manera cerraría la boca. El otro músculo masticador es el músculo temporal. Este músculo temporal está ubicado en la fosa temporal y de acuerdo a la forma que tenga esa fosa en las especies es la dirección que toman. Se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula y tiene también una inervación dada por la rama mandibular del nervio trigémino y su acción, al igual que el macetero, es la flexión de la articulación temporomandibular con la cual estaría cerrando la boca. Los músculos pterigoideos son dos. El lateral, más pequeño, ubicado bien en dorsal, se origina desde la apófisis pterigoides por lateral, y el músculo pterigoideo medial, el cual es más amplio, se origina del pterigoides y ocupa toda la fosa pterigoidea en medial de la rama de la mandíbula. La acción de estos músculos es también la flexión de la articulación temporomandibular, es decir, cerrar la boca, aunque si actúan unilateralmente pueden lateralizar la mandíbula. La inervación de estos músculos también está dada por la rama mandibular del nervio trigémino. El último músculo de los masticadores es el músculo digástrico. En el caso del equino, este músculo digástrico está formado por una porción occipitomandibular que se origina desde la apófisis yugular del hueso occipital y se inserta en el ángulo de la mandíbula. Las otras partes que tiene este digástrico está formada por un vientre caudal que termina en un tendón intermedio, del cual comienza un vientre rostral que termina insertándose por medial de la rama de la mandíbula. Este digástrico está inervado en su vientre caudal por el nervio facial, mientras que el vientre rostral lo inerva el músculo mandibular del trigémino. La acción de este músculo es la de abrir o extender la articulación temporomandibular. Es decir, que es el único de los músculos masticadores que puede realizar este movimiento. Comencemos ahora a hablar un poco de la miología del cuello. Y como siempre, si hablamos de miología, tenemos que describir las fascias. La fascia del cuello tiene una fascia superficial que está dividida en dos hojas y que se unen las de un lado y del otro a nivel del ligamento de la nuca, en la parte dorsal del cuello, y a nivel de la porción lateral se divide en dos láminas que cubren al músculo brachiocefálico, pasa por el surco yugular superficialmente a la vena yugular para después envolver a los músculos ventrales del cuello. La hoja profunda, la fascia profunda, también se describe formada por dos hojas, una superficial que cubre la tráquea y forma la lámina pretraquial y luego la forma envolviendo a la arteria carótida común y al tronco vago simpático, forma la vaina carotidia, y una hoja profunda que cubre al músculo largo del cuello y se fija a la parte ventral de las vértebras para formar la lámina
prevertebral. Los músculos del cuello los podemos dividir, como todos los del raquis, en músculos epiaxiales, que es un complejo muscular que recorre todo el raquis y está ubicado dorsolateralmente a la columna. Estos estarían desde las apófisis transversas hacia dorsal. Los músculos hipoaxiales son los que se ubican ventral a la columna y actúan como flexores y fijadores del raquis. De estos músculos, algunos que vamos a mencionar son epiaxiales y otros son hipoaxiales. Algunos de estos ya los hemos visto en los temas, sobre todo porque son músculos de la sinsarcosis. Mencionemos uno de ellos, de los más superficiales en los planos del cuello, que son el músculo trapecio. La porción cervical del músculo trapecio se origina desde el ligamento funicular del ligamento de la nuca para insertarse en la espina de la escápula. El músculo brachiocefálico, otro también músculo de la sinsarcosis, que ya lo hemos descrito, que en el caballo está formado por dos porciones, una cleidobraquial y una cleidocefálica, que solamente presenta la porción cleidomastoidea, mientras que en el perro está formado también por dos porciones, cleidobraquial y cleidocefálica, pero la cleidocefálica presenta una porción cleidocervical y otra porción cleidomastoidea. Ambos músculos, tanto el trapecio como el brachiocefálico, están inervados por el nervio accesorio o el 11º par craneal. En un plano más profundo nos vamos a encontrar con el músculo romboides, que también se origina de la porción funicular del ligamento de la nuca para insertarse en medial del cartílago de la escápula. En un mismo plano, pero hacia ventral, se encuentra el serrato ventral, la porción cervical de este serrato ventral, ambos músculos de la sinsarcosis, y más dorsalmente aparece el esplenio, que es un músculo plano epiaxial, porque está ocupando la parte dorsal de las vértebras, que también se inserta, se relaciona y forma uno de los músculos de la tabla del cuello. Más profundamente nos vamos a encontrar con el sistema longissimus y transverso espinal del cuello, el cual está formado por varios grupos musculares, son en general músculos cortos, algunos más profundos como el digástrico y el complexo, y otros más laterales como el largo de la cabeza y el largo del atlas. Además de estos músculos en el cuello existen un grupo bien craneal denominado que actúan sobre la articulación tanto atlanto-occipital como atlanto-axial, que son los rectos y oblicuos de la cabeza, que no vamos a hacer una descripción muy profunda de ellos. Con respecto a los músculos ventrales, vamos a tener el músculo esternocefálico, que se origina del esternón y en el caso de los carnívoros, de los equinos, se inserta en el ángulo de la mandíbula. Estos se dirigen, como puede verse en el esquema, como una V hacia la cabeza. Más profundamente, el homoioideo, que tiene su origen en el ioides y se va a insertar en la fascia de la espalda. A este nivel, esto como se puede ver también en la imagen o en el esquema, estos hacen una V invertida. Si uno se fija, tanto este homoioideo como el esternocefálico dejan en un espacio con forma de rombo, el cual se denomina rombo traquealiano, que es una zona donde la tráquea se hace más superficial. Por último, el músculo esternotiroideo, que tiene su origen en el ioides y en el cartílago tiroides de la laringe, para insertarse en el esternón y recorre ventralmente la tráquea. En el caso de los caninos, el esternocefálico se origina del esternón, pero tiene dos porciones o se inserta en dos lugares. Por un lado tiene una porción que se denomina esterno occipital, que se va hacia dorsal del cuello para terminar en el occipital, y una porción esternomastoidea que se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal. El homoioideo no está presente en esta especie,
y tenemos que describir que a nivel de la línea media, también cubriendo la superficie ventral de la tráquea, aparece el músculo esternoioideo y el esternotiroideo. Por último, hacer una mención a un surco muy notorio en el caso de los equinos, que es el surco yugular, el cual está ocupado por la vena yugular externa. Este surco está limitado dorsalmente por el borde ventral del músculo brachiocefálico y ventralmente está limitado por el borde dorsal del músculo esternocefálico. A nivel del tercio medio del cuello, el músculo homoioideo separa esta vena yugular externa del paquete vasculonervioso del cuello correspondiente a la arteria carótida común y al tronco vago simpático. Ese músculo homoioideo separa las dos estructuras, lo que hace que esta zona o este tercio medial del cuello, medio del cuello sea el ideal para la extracción de sangre. Con esto damos por finalizado esta parte de este repaso de miología y nos estamos viendo en otro momento. Saludos a todos.